No compres casa ahora. Hay mucha crisis. Los intereses están muy altos. Los precios están subiendo. No hay muchas propiedades. La situación política o económica es muy incierta. Ese es el miedo. Ese es el ruido que tiene muchos elementos reales, obviamente, pero que para un inversionista educado o para un inversionista que sabe lo que está haciendo, puede hacerlo de una forma inteligente y útil. Hoy vamos a hablar de cómo esta situación puede ser una ventaja. No compres si estás creyendo el ruido de la economía, si estás creyendo el ruido de los altos intereses, si estás creyendo el ruido de la incertidumbre, porque significa que no, a lo mejor no tienes los elementos suficientes de educación financiera para tomar la decisión. Porque lo importante en bienes raíces no es comprar, comprar es fácil. Si yo tengo con qué comprar, dar una cuota inicial y tengo un crédito, caro, barato, lo que sea, pues es fácil comprar. El desafío y lo importante para crecer a largo plazo es comprar bien. Hoy vamos a hablar de eso y voy a resolver al final las preguntas de ustedes. Entonces yo quiero que escuchemos lo que tengo para ti y después voy a resolver preguntas. Tengan las preguntas listas porque después de esto quiero resolver preguntas de las personas que están aquí. Hola, Lázaro, te doy la bienvenida. Lázaro Emilio, Ivonne, Noemí, Reyes Margarita, bienvenidos a este live. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar de por qué puede ser una oportunidad comprar casa ahora y cómo hacerlo. Cómo remodelar como opción en este momento de crisis. Cómo hacer la remodelación para que sea exitosa. Y lo tercero, vamos a hablar de comprar para remodelar y vender, lo que llaman en Estados Unidos flipping, ¿cierto? Flipping, y algunos dicen que es así, porque sale y cae otra vez, porque en últimas, la mayoría de veces es más el ruido que el negocio en comprar, remodelar y vender para la mayoría de las personas, por razones que te voy a explicar en esta conversación. Bueno, vamos a comenzar a preguntarnos, para comenzar esto, vamos a asumir esto. Vamos a asumir que si yo voy a comprar, ya tengo resuelto mi situación financiera. Porque algo que yo les digo a mis estudiantes o a quienes me escuchan es que es el primer negocio. Si yo voy a invertir para tener rentabilidad, el primer negocio, hablando de rentabilidad, es pagar mis deudas. Si yo estoy pagando un interés del 20-30% al año, eso es muy difícil conseguir en un negocio. Entonces, la primera rentabilidad, el primer negociazo que hago es organizar mis finanzas y pagar mis deudas. Y también tengo mi crédito organizado. Estoy asumiendo eso, porque eso hemos hablado de eso en estos días. Tengo mi crédito organizado, porque si no tengo un buen crédito, me van a cobrar más intereses y me van a pedir más cuota inicial. Luego la rentabilidad se me baja. Entonces es importante tener mi crédito y tengo pagar mis deudas malas, menos las hipotecas que se pagan solas con la renta. Estoy asumiendo eso antes de comenzar a buscar propiedades. Por eso digo, no compres si todavía no has arreglado eso. Si no tengo ingresos seguros, sólidos, porque si no me voy a meter en líos, si no tengo con qué pagar una fuente de pago, si es una vivienda que no va a tener, que va a ser para vivir o lo que sea, y también que tenga ahorros, reservas, no solamente reservas para vivir, si tengo altibajos financieros, mientras tanto, para pagar las cuentas, para pagar la hipoteca, sino reservas para pagar los gastos de mi vida,
si es que mientras se está pagando la hipoteca, porque si no tengo ingresos, no quiero tener que hipotecar la casa, cambiar los intereses, tener que endeudarme con costos muy caros porque no estoy preparado. Entonces, asumiendo eso, ya tienes toda la preparación y ya sabes qué comprar y qué no comprar. Y en mis videos puedes ver eso, qué comprar, qué no comprar, cómo prepararte, porque eso es crear una fundación, crear unos cimientos sólidos para que tú crezcas financieramente, para que tú realmente no estés buscando el negocio de la semana. Invierto en criptomonedas, invierto en la bolsa, invierto en bienes raíces, invierto en el negocio de mi tío, invierto en una tienda. ¿Qué importa? Si tú no has hecho los números, si tú no conoces el negocio, muy probablemente ese negocio no va a ser bueno. Entonces, lo primero es saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, ya sabes lo que estás haciendo, ya tienes esas bases para crear tu, tu patrimonio, tu portafolio financiero. Y entonces vamos a ver cómo aún en momentos de crisis o en momentos de intereses altos o en momentos de incertidumbre puede ser una oportunidad. ¿Cómo puede ser una oportunidad? ¿Por qué puede ser una oportunidad comprar una casa ahora cuando los intereses están altos y los precios están altos y es difícil encontrar propiedades? Primero, empieza la ventaja es que hay menos compradores, porque mucha gente o no puede porque los intereses están muy altos o porque se asustan o lo que sea. Entonces hay menos compradores y al haber menos compradores, las propiedades duran más en el mercado. Eso no es igual para todos los mercados. Tú tienes que mirar los mercados y además aún en los mismos mercados, en una ciudad puedes encontrar lugares en los que hay más oportunidades y lugares en los que hay menos oportunidades. Y hay que ver cuáles son esos lugares en los que hay muchas oportunidades porque el mercado no es tan bueno ahí, pero que está en el límite de crecer, porque ahí es donde se pueden encontrar esas minas que pueden potencializarte. Entonces, lo primero es que hay menos compradores. Si hay menos compradores, tú puedes negociar mejor, tú puedes pedir descuento, tú puedes conseguir tener más opciones de comprar. Lo segundo es que el miedo en el mercado para un inversionista educado se convierte en una ventaja. Es como yo puedo, si sé lo que estoy haciendo, y si no sé lo que estoy haciendo, puedo educarme oyendo, viendo esos videos o buscando. Y en la medida en que yo busque, pregunte, pregunte y pregunte y pregunte. Y si yo estoy buscando una propiedad que mi objetivo es que la hipoteca se pague con la renta y eventualmente me dé un ingreso, un flujo positivo, que esté en las mejores condiciones posibles, voy buscando y busco y busco y busco. Y mira, y una de las cosas que yo te sugiero es que busques aunque no vayas a comprar. Mira, no te dé miedo llamar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Tanto para eso las personas ponen avisos, porque están dispuestos a contestar preguntas. Y si y sientes miedo, ay, es que yo no tengo plata, es que le estoy buscando una propiedad a mi tío, a mi primo, a mi tía, a mi sobrino, lo que sea. Y entonces buscas propiedades, pregunta, 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 pregunta. Eso es importante. Otra ventaja es que hay menos acceso al crédito. Como hay menos acceso al crédito, esa es otra, porque los intereses están más caros, porque la gente califica menos, porque los bancos están restringiendo el crédito, porque empezando en Estados Unidos, la Fed está apretando el flujo del dinero, que es que es el producto que los bancos prestan. O sea que hay menos crédito y es más escaso y los bancos son más exigentes y es más costoso. Entonces, eso ya que haya menos, pero eso como comprador, ¿en qué me conviene? Que si alguien no puede vender su propiedad o tiene dificultades porque no hay tantos compradores, esos dueños pueden estar abiertos a financiación de crédito, a mayores descuentos, a ser flexibles en los pagos. Ahí puedes encontrar oportunidades. Realmente es buscar, 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 preguntar, preguntar, preguntar. Otro es busca las oportunidades en el mercado difícil. Siempre hay oportunidades.
Siempre hay. Yo he terminado comprando casas espectaculares en lugares en los que yo nunca pensé que podía, sinceramente, nunca pensé que podía comprar eso. Yo recuerdo, eso fue en 1993, no, perdón, perdón, en el 2002 me compré una casa en Potomac, en Maryland, un barrio que parecía inaccesible para mí en ese momento, con $800 que yo tenía en una caja de zapatos. Y yo no tenía todavía ni crédito establecido, mi trabajo era irregular, porque hasta ahora me estaba instalando en Estados Unidos y compré una casa, que a lo mejor ahora con lo que sé no la compraría. Pero lo que estoy diciendo es que encontré la oportunidad de financiación por el dueño durante un año mientras construía mi crédito. Y conseguí ahí, mientras tanto, aprendí cómo logré esa casa que se pagara, que la hipoteca me costara lo mismo que me costaba otra casa en otro barrio mucho más modesto. Pero yo no lo hubiera hecho si yo no hubiera buscado, si yo no me hubiera dedicado, si yo no hubiera leído libros en los que, por ejemplo, como el de Robert Allen, que es se llama como cero cuota inicial, ¿cierto? Se llama Nothing Down, nada de cuota inicial, que habla de muchas estrategias muy flexibles para comprar bienes raíces, que yo hablo de eso en mi libro de Un inmueble al año, no hace año, porque ahí resumo varias de esas estrategias, pero lo que te estoy diciendo es busca. Y mira, en realidad, no, Rosy dice, no, es que antes había oportunidades, en la actualidad no hay. Mira, cuántas miles de casas hay en tu ciudad. ¿Me vas a decir que no hay una? El que no haya encontrado es porque no ha buscado lo suficiente. Busca. Pregunta y haz los números. Aprende realmente a hacer los números. De verdad, ahí en el inmueble al año, tú puedes encontrar cómo hacer los números y cómo puedes, qué es lo que tienes que preguntar. Ahí te digo, qué es lo que tienes que preguntar. Todo te lo digo en ese libro para que tú puedas realmente tener la oportunidad de comprar en cualquier mercado y entender cómo prepararte para hacerlo y comprar en forma adecuada. Mira, ese pensamiento de no hay propiedades, o eso es para los ricos, o yo nunca voy a estar listo para eso, realmente son paradigmas, son pensamientos. Porque ¿cómo voy a estar listo si yo no muevo el trasero, si yo no me estoy realmente preguntando? No importa. Mira, y va a haber agentes de bienes raíces, va a haber amigos, va a haber personas que te digan, no, eso es imposible, lo que usted quiere es una locura, eso es allá en Estados Unidos, ese señor que es millonario que dice eso, pero eso es mentira, eso es por vender cursos, eso no es, pero el que te dice eso no tiene ni un centavo, te lo garantizo. Si tú le cuentas lo que yo te estoy diciendo a una persona exitosa financieramente, esa persona te va a decir que tengo razón. Porque los negocios, porque la mentalidad de inversionista funciona de esa manera. Si tú estás esperando sencillamente a que haya la oportunidad y salga el sol un día y te diga, salga el arco iris en el amanecer y una voz en tu cama, Carlos, levántate. Te tengo tu oportunidad. Tengo la propiedad perfecta en la que te van a dar el crédito que tú necesitas y te la van a dar listica para que tú entres. Mira, vas a dormir durante mucho tiempo porque no funciona así. Mueve el trasero, te paras y buscas y preguntas, aunque no tengas plata, aunque no tengas crédito, aunque todavía no estés listo para comprar, no importa, busca. Eso es un entrenamiento gratuito que yo te estoy dando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando tú buscas, vas a saber
qué funciona, qué no funciona, qué se puede, qué no se puede, en dónde comprar, en dónde no comprar. Te estás dando un autocurso espectacular en vez de estar esperando a que el titular diga, los bienes raíces eh, se está mejorando de nuevo el mercado y ya. Carlos, levanta tu trasero y ve ahora sí a buscar bienes raíces. Voy a buscar bienes raíces porque las noticias desinteresadas dicen que ya el mercado está listo para que Carlos compre. Olvídate, no funciona de esa manera. Busco, 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 busco. Y les digo, no compres proyectos en planos o proyectos que me van a entregar en 2 o 3 años. Eso sí, no lo compres y menos en esta situación, porque las constructoras empiezan los proyectos con las promesas de los bancos que les van a hacer desembolsos, pero los bancos, la mayoría de las veces no se comprometen con los créditos. Dicen, sí, te voy a prestar, pero después, si ellos mismos tienen problemas de liquidez, te dicen, perdona, pero es que el color de tu camisa, el auditor o mi jefe o el departamento de crédito dijo que el color de tu camisa no les gustaba y que por eso no te prestan. Y tú ya metiendo la cabeza, los brazos y todo sin tener, y en la mitad del proyecto. Por eso un constructor empieza con la plata de Carlos, de María, de Rosa, de Juan, ¿cierto? Y la plata del banco, calculando un mercado, calculando unos intereses. Pero si el mercado está que cambia cada momento, como está ahora, los intereses están inciertos, probablemente aún van para arriba. Yo me meto con un constructor que es fácil que se quiebra, entonces compra de segunda, es más barato siempre de segunda, es más seguro. Ah, pero es que si yo compro me obligo a ahorrar, me obligo, imagínate, me obligo a ahorrar con la cuota. Y por eso vas a ser tan pendejo, pendeja, ahí sí lo digo en todos los géneros, de arriesgar tu plata, de meterte en un contrato que la mayoría de veces es desventajoso para ti, para que te entreguen después de 2 o 3 años una propiedad que tienes que terminar porque está en obra negra y no habías calculado esos números, que no sabes cuánto van a ser los intereses en 2 o 3 años, que no sabes cuánto va a ser la renta, que no sabes si esa propiedad se va a vender o no. Eso es un suicidio, eso es muy arriesgado. Entonces, ve, levanta el trasero, busca, 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 busca. Siempre hay oportunidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dime si eso no, cuando tú has logrado algo en tu vida de lo que sientes orgullo, no has hecho eso. Buscar, buscar, preguntar, buscar, preguntar. Es simple, es demasiado simple, pero es verdad. Preguntar con la mente abierta. Escucha, no preguntar para que me digan lo que yo quiero, lo que yo espero, o desesperarme o deprimirme porque llamé a 3 personas y no me dijeron que estaba muy caro. Ese señor me contestó como feo, a mí no me gusta que me hablen así. Yo no estoy acostumbrado a que me traten así. Ay, Dios mío, nunca vas a crecer si haces eso. Entonces, siempre hay oportunidades. Comienza a buscar, a buscar, a preguntar, a preguntar. Entonces, prepárate y busca. Segundo, remodelar. Remodelar es una de las grandes oportunidades en un momento en el que el mercado está difícil, porque está difícil, estoy de acuerdo. Sí, está difícil. Hay condiciones objetivas que lo hace difícil. Entonces, si yo no tengo mucho crédito o mucho efectivo y tengo una propiedad que se puede remodelar, que puedo construir el garaje, y convertirlo en un apartamento, o que puedo tocar en una pared y sacar 2 apartamentos, o construir en jardín una casita adicional o un cuarto adicional que puedo. Es muy buen negocio.
se necesita. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Necesito menos dinero. O sea, menos dinero porque construyo yo. Y porque no es construir desde cero, sino es una adición que me va a aumentar la rentabilidad de los ingresos. Entonces, es menos dinero para hacerlo. Segundo, que es importantísimo, lo haces a tu ritmo. Entonces tú no tienes que, ya tengo que hacerlo, sino que lo voy haciendo, voy construyendo con la plata, ojalá sin usar el banco, ¿entiendes? Sin usar el banco, esa es otra de las ventajas. Lo vas haciendo, mira, yo tengo muchos estudiantes que han comprado un lotecito y han ido construyendo su casa. Primero una habitación, hay un muchacho, Ricardo, pueden ver aquí el podcast, es de Ecuador, cómo salvó a su vida, de un muchacho de 22 años que gana un sueldo mínimo en Ecuador, construyó remodeló la casa que iban a perder su familia y les enseñó a sus padres a ganar plata arrendando habitaciones y les ayudó a construir el segundo piso y les creó a sus padres ingresos pasivos para dejar su trabajo en 2 años. Solo viendo estos videos y tomando mi programa, imagínate, es impresionante. Y viendo los videos, ay, Carlos, estás vendiendo tus programas. Me interesa vender mis programas. Me interesa, pero porque son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Pero si no quieres o no puedes en ese momento, mira los videos. Hay mucha información espectacular para que tú cambies tu vida. Lo que te estoy diciendo es remodelar. Necesitas poco dinero, lo vas haciendo a tu ritmo, de manera que no tienes que ir a un banco a pedir préstamo, ni lo hagas tampoco con tarjeta de crédito, por favor, al 30%, sino que lo vas haciendo buscando paso a paso cómo vas creando la mejora de tu inmueble. Y eso puede cambiar tu vida por varias razones. Primero, porque te enseña el potencial de hacerlo con poco dinero. Segundo, porque te enseña a construir, a hacerlo. Tercero, te va a dar un ingreso adicional que va a mejorar la rentabilidad de tu propiedad. A lo mejor te va a ayudar a pagar la hipoteca o pagar la renta, a pagar la hipoteca, a lo mejor. Y a crear la base para el próximo. Que puedes hacer lo mismo, comprar el lote vecino después y empezar con, ay, que me demoro, no importa si te demoras 10 años, si tienes en 10 años construyas 2 casas, que cada casa tenga 2 apartamentos, son 4 apartamentos. Para muchas personas la solución de su vida en 10 años, imagínate. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Cualquier persona lo puede hacer. Ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta para remodelar? Primero, planifica. Antes de comenzar la obra, primero ponlo en un papel. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto me vale? Busca un arquitecto, busca un ingeniero. Vale la pena invertir en un profesional que te ayude porque es que la construcción tiene varias cosas sistémicas que si uno no sabe, no ve. Entonces, tumbo esta pared y abro, pero entonces eso me crea un problema de que no hay luz o no me crea un problema de desniveles del techo, del piso, que no me doy cuenta si yo no sé, hasta que tengo el problema y ahí es mucho más caro solucionarlo. Entonces, por eso es importante que en papel te inviertas con un ingeniero, con un arquitecto que tenga experiencia en construir. Mira, y a veces lo bueno de los arquitectos es que te van a ayudar a hacerlo mucho más bonito. Lo malo de los arquitectos algunas veces es que son artistas y a veces quieren todo más bonito de lo que es necesario. Entonces tú tienes que mirar que sea funcional, práctico, 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 práctico. Mira, como cosas que no solamente te gusten a ti, no pongas cosas divinas en la cocina de mis sueños. No, mira, hazlo funcional, planifícalo, planifícalo y pida varias opiniones y tómate el tiempo de planificar, te vas a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Y contrata al profesional y además pide varios presupuestos. Busca presupuestos a contratistas, a personas que tienen obras. No cometas el error, le voy a dar esta obra a mi cuñado que está varado y que no tiene trabajo, porque
puede ser un error increíble para ti. Yo no estoy diciendo que sea malo tu cuñado, divino, tu cuñado, hermoso y todo, y para tomar un vino, para hablar y quejarse de la suegra, perfecto, pero a lo mejor si le va mal económicamente, ese tiene que trabajar su propia parte económica y no tienes que cargarlo porque a lo mejor terminas arruinando la relación con tu cuñado y arruinando tu presupuesto para hacer la remodelación. Entonces, busca varias cotizaciones y pide referencias. Busca referencias de personas a quienes esas personas ya les hayan hecho obras. Y ve y mira si es posible. Porque eso te va a evitar muchísimos problemas. Alguien que tenga experiencia en hacerlo, alguien que sea una persona honesta, que no te cambie el presupuesto y a lo mejor haz un contrato fijo. Mira, con esto. Porque una remodelación siempre hay hoyos negros, hay cosas que aparecen y me toca hacerlas que no está porque están detrás de las paredes y a lo mejor tengo que hacerlas. Por eso es importante que cuando tenga el presupuesto, no solamente tenga el presupuesto, sino tenga un poco más, porque siempre va a haber imprevistos. En cualquier obra imprevistos, pero en una remodelación es mucho, pero mucho más probable que haya imprevistos. Ahora, ten en cuenta los el cómo lo que estás haciendo afecta el valor de tu vivienda. Eso es muy importante, porque no es porque a ti te parezca bonito o práctico, sino si tú un día vas a vender, y te aseguro que siempre alguien va a llegar un momento en que vas a vender, eh, si tú le has embarrado después, vas a afectar sustancialmente el valor de tu vivienda o vas a tener que hacer un gasto muy grande para arreglar lo que hayas hecho mal. Entonces, ahora, ¿qué hacer con el flipping? Hablando del flipping de remodelar, de comprar, remodelar y vender. Bueno, primero, hay mucha fantasía acerca de esto. Y especialmente ahora yo veo gente en Latinoamérica que dice, ay, yo tengo un primo, un amigo, un pariente en Estados Unidos que compra, remuela y vende. Bueno, mira, la mayoría de las veces, si no es una persona que lo haga muy bien y que haya tenido mucha experiencia, es un riesgo grandísimo. Mi amigo Sebastián me cuenta una historia que a él le pasó. Lo llama un señor que supuestamente había construido 200 casas. Sebas, le tengo el negocio, mira, para que hagamos el flipping, que es comprar, pongo una plata, remodelamos y vendemos esta casa y nos ganamos para ir al mundial. Yo no sé cuál mundial iban a ir los dos y nos sobra la plata para que la pasemos. Increíble. Y como al mes lo llama, bueno, Sebas, a lo mejor no alcanzamos a ir al mundial, pero sí alcanzamos a pegarnos un fin de semana aquí cerca, súper chévere y toda esa cuestión. A los 2 meses, Sebas, que mira que a lo mejor no alcanzamos a pasar el fin de semana, pero sí podemos almorzar. Creo que les alcanzó para un almuerzo, porque es muy difícil el negocio del flipping. No solamente por los imprevistos de lo que hablamos, sino también por los porque los impuestos, los costos financieros que la mayoría la gente no tiene en cuenta. Bueno, Abel me pregunta, bueno, pero comprar y edificar lotes, ¿cómo lo veo al momento? Mira, ¿cuál es el problema que yo veo de comprar y edificar desde cero? Primero, si tienes experiencia para edificar desde cero, porque es muy distinta la remodelación que una obra desde cero. Si tienes recursos, porque aquí viene lo que hablábamos anteriormente de que los bancos te prometen, primero los intereses están increíblemente altos ahora para que sea, pues, porque y es un costo financiero increíble. Segundo, porque los bancos te dicen que te van a prestar y después no te prestan y te dejan colgado y te toca salir a conseguir plata mucho más cara, que eso hay que tener cuidado. Y tercero, que como el mercado está difícil, por lo que hemos hablado, si no vendes, porque, porque no encuentras compradores, porque a la gente no le da crédito, lo que sea, es supremamente arriesgado. Si tú no tienes experiencia y buenos recursos,
yo no creo que este sea un buen momento para ensayar construir desde cero. Ahora, si tú ya tienes una construcción que solamente le vas a adicionar algo o a mejorar algo, es otra cosa diferente. Entonces, si vas a comprar, remodelar y vender, es importante que conozcas el negocio, que tengas experiencia. Y mira, no solamente, yo te digo que lo hagas tú, porque una persona que maneje tu plata no es lo mismo. Mira, no es lo mismo. Mira, si alguien te está pidiendo plata para hacer flipping, es que esa persona no tiene plata y es muy difícil que vayas a tener éxito con eso, te lo digo. Muy difícil. Me parece un negocio increíblemente arriesgado. Entonces, si tú no lo conoces, si tú no lo controlas, si tú no tienes el tiempo para hacerlo, si tú no tienes los recursos de reserva y si tú no has hecho con tu contador o con tu asesor financiero el análisis de lo que te va a costar esa construcción, remodelación y vender y cuánto te va a quedar realmente, es muy difícil. Además, si no tienes el equipo de personas que te lo hagan. El equipo son el arquitecto, los obreros, ¿cierto? Los contratistas en la parte eléctrica, en la parte de plomería, lo que sea que necesites para eso. Es muy, pero muy arriesgado. Por eso compra algo. Si tú no tienes experiencia y tienes tu trabajo, tienes tus ingresos, busca algo que necesite muy poco trabajo y que tú puedas pagar y que no tengas sorpresas. Bueno, eso es lo que yo tenía hoy para ustedes. Vamos a ver, aquí compramos un apartamento, dice Life Cities. Compramos un apartamento con dinero cash de los padres sin interés, ya lo pagamos, pero ahora queremos comprar otro apartamento para arrendar. Tenemos cash para entrada, pero no crédito para construir. Bueno, entonces lo primero es esto, mira. El dinero, los padres tengan cuidado. Está bien que les dieron la mano, pero acuérdense, los padres ya les dieron todo. A menos que tengan mucho dinero y estén dispuestos a regalarles ese dinero, que ahí tienen que tener cuidado con los hermanos, porque después van a decir, ustedes le robaron la plata y aprovecharon de los viejitos, y van a maltratar las relaciones. Entonces, si no le han pagado a sus padres, yo les sugiero que arreglen con sus padres. Bueno, entonces les vamos a pedir el préstamo y les vamos a pagar los intereses a tal cosa y lo hagan de manera que sus hermanos se sientan cómodos con eso. O si no, van a tener problemas. Ah, no, es que yo con mis hermanos me entiendo bien, sí, pero mis hermanos tienen parejas. Entonces ellos opinan. Entonces, ten cuidado para eso. Entonces, lo primero es ya aprovecharon eso, devuelvan el dinero y si tienen un dinero, entonces empiecen para la entrada, como dicen, perfecto, pero entonces miren cuál es el crédito, cuáles son los intereses que les están cobrando y si se demoran un poquito en tener lo que necesitan para ahorrar intereses, pues háganlo con calma, planifiquen. Planifiquen, mira, el objetivo no es crecer, el objetivo es crecer bien. Tú tienes una ventaja a tu favor, que es el tiempo. Entonces, háganlo bien. Del afán no queda sino el cansancio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a buscar las consultas. Juan, házmela por acá, por favor. Pensé en decirte si quiere arrendarme la conexión. Saludos, me interesa aprender de usted. Gracias, Juan, Johan. Lo que dijo es remodelar tu casa y adaptarla. Sí, exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Si tu casa tiene la posibilidad, dice Jeffrey, de remodelarse, algunas casas o apartamentos no se pueden, pues eso es una oportunidad muy buena en la que tú puedes hacerlo con relativamente poco dinero, puedes arrendarla y hacer una inversión que te va a dar bastante renta, que te puede dar rentabilidad. Dice Ivonne Noemí, yo encontré una casa que por sí sola no se completaría a pagar la hipoteca, pero tiene espacio para construir cuartos adicionales y ahí sí se completaría y pagar la hipoteca. Eso es rentable. Buen punto, Ivonne. Buen punto. Mire, en muchas de mis propiedades yo hago esa inversión. Al comienzo no es rentable, pero yo sé que si le hago una pequeña inversión,
en un año o año y medio esa propiedad se va a darme flujo positivo, y eso es una muy buena estrategia, Ivonne. Si tú ves cómo esa propiedad se le puede construir más habitaciones, entonces calcula que vas a tener un flujo negativo durante un año o lo que sea. Calcula que tengas los recursos para hacer la construcción para que la liquidez no te vaya a ahogar. Ahí el juego es el flujo del dinero. Si tú haces lo que estás diciendo y cuidas tu flujo, vas a hacer un negocio espectacular. Y bueno, felicitaciones. Buenos días, tengo una pregunta. Compré un apartamento sobre planos, ya no tengo deuda. Vender está complicado, obvio, que es porque está caro. El arriendo está competido, exacto, obvio, porque el mismo constructor está ofreciendo apartamentos que están entregando más y me falta construcción. Bueno, ¿cuál es la salida? Si yo compré en 100 y ahora se han valorizado y valen 150, pues vendo en 110. Ahí sí voy a tener una buena oportunidad de competir contra la constructora. Me gano el 10% en vez del doble. Entonces, no es que yo calculo la rentabilidad sobre lo que yo he invertido. Y a veces es mejor negocio salir así. O a veces, si tú ves que la propiedad tiene potencial a largo plazo, puedes hacerlo, convertirlo en Airbnb si es que te permiten, o en rentas a corto plazo, es otra alternativa, o arrendarla por cuartos. Mira las opciones, pero no, si tú piensas en vender, calcula lo que te va a costar vender, la comisión de venta, las escrituras, el tiempo mientras vendes y los impuestos de la ganancia entre lo que compras y vendes. Y calcula todo eso para ver si es buen negocio vender, porque a lo mejor ya que te comiste el sapo, pues termina de comértelo y aguantas 1 o 2 años ya que tienes paga la propiedad para darle la vuelta al negocio. Pero eso tienes que mirar los particulares, para eso educarte sobre cómo están las cosas a tu alrededor y qué posibilidades. Estás diciendo que no compremos en negro, después que y después vas construyendo una casa de segunda. Comprar en negro significa en obra negra, Cristian, tal vez. Y después dices que vas construyendo una casa de segunda. No te entiendo la pregunta, Cristian. Si tú me puedes terminar la pregunta. No, estoy a punto de comprar una propiedad con mi madre. Mi idea es remodelarla poco a poco, pero alquilarla en el estado en que está ahorita. Luego hacer 2 casas, alquilar y recomiendan. Bueno, yo te voy a decir aquí a Schuster número 1, mira, ten cuidado de comprar con los padres, porque eso se te vuelve un problema con la familia. Entonces, preferible que tú le digas, préstame la plata, te pago unos intereses, que sea como un negocio, pero no te vuelvas socio de otras personas. En bienes raíces es muy complicado. Eso puede tener un costo emocional y financiero increíble. Y puedes terminar, bueno, es que la casa es de mi mamá y tú quedaste sin nada. Porque, es de mi mamá. Ay, es que usted abusó de mi mamá y ahora no. Acláralo y dice, mamá, mira, si quieres yo te pago un interés o si quieres haz tú el negocio. Y tú le puedes decir si es que tienes la persona solo para hacerlo o no. Pero no te metas en negocios con los parientes, que es demasiado costoso y demasiado arriesgado. No hay forma de ganar, mira, no hay forma de ganar. Si ganas y ellos ganan es porque el negocio era muy bueno. Y además, que esa persona, no porque tú hiciste el negocio, sino que esa persona te permitió a ti ganar. Y si pierden es que tú robaste, que tú le embarraste, que tú abusaste. No hay forma de ganar en esos negocios a largo plazo. Tengo sus 2 libros. Gracias, Lina María. Estoy leyendo el segundo. Don Carlos, leo es como si estuviera conversando con usted. Realmente maravilloso. De sinceridad y sencillez. Gracias. Gracias, Lina, por los libros y gracias por leerlos y gracias por esas palabras tan gentiles. Dice Katy, Katy.
Ya me entregaron mi apartamento de interés social en obra gris, lo pude pagar en 2 años. Está libre de deudas. Sería una buena opción pagarle todas las deudas a mis papás que tienen exactamente. Mira, sería una buena opción pagarle todas las deudas a mis papás que tienen bien raíces. No sé, tienes que mirar. O sea, yo no estoy diciendo que no usen el dinero de los padres o de los familiares. Estoy diciendo que lo hagan como si fuera un extraño, porque ellos no están solos, tienen un sistema familiar que está opinando sobre lo que estamos haciendo. Entonces, háganlo claro. Entonces le va a pagar intereses, o si le va a decir, me presta y le voy a pagar en no sé qué, y le haces un negocio como si fuera un banco y trátalos como si fuera un banco. Eso es parte de lo que te va a ayudar a construir credibilidad. Francisco González. Carlos, sí, un gusto escucharte. Gracias, Francisco. Para mí, gracias. Es un gusto que estés aquí. He comprado casas. Has comprado casas en remate. ¿Qué consejos darías? Bueno, mire, yo lo que les digo es que los remates son hoyos negros. Los remates, aún en los Estados Unidos, el que no sabe y no conoce el sistema judicial, que es mucho más eficiente y honesto que el de nuestros países, es arriesgado, porque uno no sabe qué orangután. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo puedo estar en remate, pero si hay una deuda con el IRS o los impuestos, ellos entran y se cogen su pedazo. Y yo, en últimas, me puedo terminar perdiendo. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, si la pregunta que yo hago es, ¿por qué las personas que ofrecen remates no los compran ellos y el negocio es tan bueno? Y de verdad, yo tengo varios podcasts sobre remates y es un negocio supremamente incierto y una propiedad puede durar 10 años, 10 años. De verdad, yo tuve una propiedad en limpiarse los títulos. Yo tuve una propiedad que todo lo que faltaba era un papel del juzgado diciendo que ya se había pagado una deuda para otro juzgado. Ya estaba pagado. Solo faltaba eso. Pero entonces se enfermaba el secretario, se entraban en paro, que se mojó el archivo. Hay un chiste que me encanta que dice se murió un alemán y un latino. Y entonces ambos habían sido la embarrada y ambos los mandaron para el infierno y llega los dos haciendo fila al infierno y el alemán, un balde de mierda a la semana. ¡Wow! Increíble. Y al latino, un balde de mierda diario. ¡Uy, Dios mío, qué discriminación! Claro, como es alemán, ojiazul y rubio y todo eso, y yo latino, por eso es que ahí está la discriminación y todo. Y entonces, como a los 2 años, se reúnen de nuevo el alemán y el latino. Y el alemán vuelto nada, acabado, todo demacrado, mientras que el latino todo con su vestido de lino blanco impecable y todo, y le pregunta, oiga, le dice el alemán al latino, pero ¿cómo así que yo tengo más de mierda a la semana y estoy así y usted con uno diario y está, pero con la pinta impecable? Y dice, bueno, mire, dice el latino, sí, lo que pasa es que la regla es esa, que es un balde de mierda diaria, pero es que aquí cuando hay balde no hay mierda. Cuando hay mierda no hay balde. Y cuando hay mierda y balde no va el diablo. Entonces, así pasan los remates. Por eso yo te recomiendo que, mira, si tú te vas a ahorrar el 30-40%, mira, una propiedad que no está en el mercado, tú puedes encontrar 30%, 40% de descuento. Mira, yo ahorita vivo en un barrio súper chévere, casas muy costosas aquí en Orlando. Y bueno, voy a encontrar una ganga y voy a tomar un café con la vecina y la vecina me cuenta que el vecino siguiente es un señor que hace 10 años tuvo un accidente y perdió su empresa y se alcoholizó y tuvo muchos problemas y desafíos. Y el señor tiene un remate con el banco, un problema con el banco porque no ha pagado la hipoteca, pero los papeles estaban malos, entonces el banco no la pudo cobrar, pero la casa está en malas condiciones y todo. Y eso para mí es un negocio que yo no lo hago porque
no tengo el tiempo de eso, quiero meterme en eso, pero ahí hay una oportunidad de una casa con un 50% de descuento, porque yo voy al banco, negocio, no el remate, sino voy al banco y le compro la deuda del señor por la mitad de la plata. Y al señor le ofrezco una plata, poca, pues una plata justa, no sé cuál será, depende de la remodelación, remodelo y puedo ganar una muy buena plata en esa propiedad. O sea que siempre hay descuentos sin que tú tengas que entrar al sistema judicial. Si es pre-remate y tú le compras a la persona, pero asesorado por abogados y negocias directamente pagándole al banco sin que entres por el juzgado, puede ser una muy buena oportunidad. Bueno, ¿qué consejos darías para comprar remate? Ya te dije. Gracias, Francisco. Bueno, Laura, también nos guías en usa. Mira, Laura, lo que yo digo funciona en cualquier parte. Yo vivo en Estados Unidos, mi portafolio, y tengo bastantes propiedades, están en Estados Unidos. Tengo mucha experiencia, también tengo experiencia en Colombia, tengo propiedades y he hecho negocios en varios países de América Latina, o sea que conozco. Son principios que funcionan en cualquier parte. Álvaro José, tengo una casa con la que puedo sacar 4 puertas. Súper, pero la construcción para hacerlo es muy costosa. Por ahora puedo remodelarla, rentarla como unifamiliar, pero luego en construcción. Mira, Álvaro José, me parece que lo que tú estás pensando es muy inteligente, porque en vez de endeudarte, lo que puedes hacer es como hablamos, hacer los planos bien, hacer el presupuesto, y a lo mejor te gastas un par de años en estar listo para eso, sacar la licencia, lo que tú necesites, pero te preparas y lo haces. Ah, que va a subir el precio de la construcción, sí, pero también van a subir las rentas, pero lo vas a hacer bien. Entonces, a lo mejor tú lo arriendas como familiar y te preparas, porque mira, de nada sirve un buen negocio si tú no estás preparado. Lo importante es que funcione a ti y no busques socios y si es lo posible no busques bancos. Prepárate y lo haces tú. Me parece espectacular. Ahí está una pensión de jubilación para ti, Álvaro José. Bueno, hay que mirar ¿qué hay que mirar para comprar un buen lote? Mira, un buen lote, el lote para la mayoría de las personas no es negocio, porque como hablamos, respondiendo a la pregunta de alguien antes, construir desde cero es muy costoso, pero para una persona que tiene muy pocos recursos, un lote popular en el que puede empezar a construir con muy pocos recursos y con exigencias de la ciudad muy amplias y puede ir construyendo lentamente, puede ser un muy buen negocio para alguien que a lo mejor va a vivir ahí o lo que sea, pero que lo va a hacer poquito a poco. Eso es algo que serviría. Un lote puede ser un buen negocio, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo le recomiendo a las personas que no tienen papeles que si compran un acre, que es como 6,000 metros cuadrados, que es como se miden acá, y lo compran en donde puedan poner mobile homes. El acre les puede costar $20,000, lo pueden dividir, lo pueden comprar a plazos porque es más fácil conseguir plazo para tierra con el mismo dueño y comprar un mobile home para ellos primero y después ponen 2 o 3 y ahí tienen ingresos pasivos. O sea, pero en general para la mayoría de las personas no es buen negocio comprarlo. Paola, compramos 3 apartamentos sobre planos en Colombia y ya cumplimos la cuota inicial en Cajicá y uno en Medellín. ¿Crees que debemos concentrarnos en pagar los créditos para comprar más propiedades? Bueno, Paola, lo primero que les diría, ustedes si viven en Colombia, es una cosa, si viven en Estados Unidos o en otros países, porque yo no les recomiendo a los que viven en Estados Unidos o en Europa comprar en Colombia o en México, porque si yo iba a vivir en Estados Unidos o en Europa, pues compro donde voy a vivir. Entonces lo que pregunta Paula es, ¿crees que debemos concentrarnos en pagar los créditos o comprar más propiedades? Bueno, si la renta de las propiedades paga la hipoteca, entonces deja ya, esos arbolitos van creciendo solos. Entonces ahí coges la liquidez que te quede y vas comprando más propiedades.
Si la renta es negativa y va a ser negativa durante mucho tiempo, yo pensaría en ajustar el portafolio para que cuiden el flujo. Mira, lo más importante, en donde la gente se quiebra es porque no cuida el flujo, se enfoca en el valor de las propiedades y no en el flujo. Bueno, Johan, voy a comprar los 2 libros. Muy bien, Johan. Y mira, los pueden comprar en Amazon, los pueden comprar en Colombia están, y en varios países están en librerías, pero en Amazon los pueden comprar. Bueno, compré casa con apartamento y me resultó más rentable alquilarle e irme a vivir. La deuda que tengo, la duda que tengo, dice Federico, es si debo seguir por el camino de compra para renta o ir por casa para vivir. Ah, bueno. Mira, Federico, ayer estuvimos grabando un video sobre si comprar o rentar. Depende de los números. Hay personas a quienes funciona muy bien comprar, por ejemplo, una casa que tiene un apartamento, arrendar el apartamento y vivir en otra parte de la casa. Y se preparan para la siguiente propiedad y después se arriendan donde están viviendo y repiten la operación. Si eso lo repiten en 10 años, 5 veces, ya tienen 10 apartamentos. Entonces, no importa, vives un tiempo y después te vas a la siguiente propiedad mientras te preparas financieramente. Remodelar una casa en 1940 que está dividida en 2. Depende de los costos. Mira, yo, por ejemplo, en Estados Unidos, yo compré una casa que era de 1905, pero es de madera aquí en la Florida. Las casas de madera son supremamente costosas de remodelar y de mantener, aunque duran mucho tiempo porque la madera es muy buena, pero muy costosas de remodelar y muy costosas de mantener. Pero hay casas, por ejemplo, si tú vas a París o a Berlín o a Londres, encuentras propiedades de 1850 con una construcción espectacular que tú puedes remodelar y hacer lo que tú quieras. Mira los números, mira los números, mira los números. En últimas, si te funciona, te funciona. ¿Cuáles son los números? Que sea de 1940 puede ser charming, agradable, bonito y rentable, pero depende de la propiedad. Mira los números. Sueña con tocar guitarra. Muy bien. Gracias, Pablo Miguel. Bueno, ¿cómo ha sido la sesión de hoy? De verdad que muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer estas sesiones más frecuentes para considerar preguntas, para considerar sus opciones. Por favor, mira este video, aplica. Hay muchos tips, muchas ideas que son pensamiento inversionista. Mira lo que tú tienes, mira los videos que tenemos. ¿Sí? Compra los libros que son, ahí estamos, o si no, entra en mis programas, lo que tú quieras, pero en últimas, empieza por educarte financieramente. Algunos dicen la educación es costosa, pero es más costoso no tenerla. Muchas gracias, de verdad, gracias por estar aquí, gracias Jacqueline, y a todos ustedes por su entusiasmo, gracias por su apertura y de verdad que lo que más quiero, lo que más me alegra es que cada uno de ustedes crezca financieramente y se dé cuenta que no importa la situación financiera de afuera, no importa tu situación financiera, si es el despelote, si estás en la quiebra, si has cometido 20,000 estupideces, si vieras las que yo he cometido, tú puedes cambiar tu vida. Si te das tiempo y tienes la actitud de cambiar, de aprender cada día a hacerlo un poquito mejor, porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso. Chao.